El Papa acaba de cumplir 70 años de edad, 4 meses ya en el pontificado, y ha salido la publicación de su biografía titulada León XIV, ciudadano de mundo, misionero del siglo XXI. Revela aspectos inéditos de la visión y el carácter del primer pontífice nacido en Estados Unidos con ciudadanía peruana. El Papa aborda temas que van desde la polarización global hasta su identidad personal y el papel de la Iglesia en la diplomacia internacional. Vamos a abrir el debate en Ángulo. El Papa León XIV cumplió 70 años. Miles de fieles acudieron el domingo a la Plaza de San Pedro del Vaticano para desearle felicidades. Doy gracias al Señor, a mis padres, y agradezco a todos los que han tenido un pensamiento por mí en la oración. El Vaticano no ha previsto ningún evento oficial para festejar el cumpleaños del pontífice estadounidense nacionalizado peruano. Robert Francis Prevost fue elegido al frente de la Iglesia Católica el 8 de mayo, tras el fallecimiento del Papa Francisco. Sobre la experiencia en los primeros meses de pontificado, el Papa León XIV ha admitido que la dimensión pastoral le resultó familiar, pero que el salto a la condición de líder mundial ha sido un desafío inédito. Textualmente ha citado en esta entrevista parte de su biografía que va a ser pública dentro de poco. He podido entrar aquí una gran parte sin demasiada dificultad, que es la parte pastoral, pero aún me sorprende la respuesta, lo grande que sigue siendo el acercamiento a personas de todas las edades. Aprecio a todos, sean quienes sean, y también los escucho. ¿Qué más ha dicho en esta entrevista? Ha reconocido que la exposición pública, las interrelaciones con jefes de Estado le resultaron completamente nuevas, obligándolo a adaptarse rápidamente a lo que se llama diplomacia vaticana en relación con el papel de la Santa Sede en la búsqueda de paz, especialmente en los conflictos abiertos, conflicto de Ucrania. El Papa León XIV diferenció entre la labor de abogar por la paz y la de actuar como mediador. Considero que la primera es realista y necesaria, mientras que la segunda resulta menos factible con el contexto actual. Visto lo visto, aquí tenemos a quienes integran el panel el día de hoy, aquí en Ángulo, en Argentina. Voy a darle la bienvenida a Sergio Rubín, él es vaticanólogo argentino, tiene una extensa trayectoria cubriendo la Iglesia Católica, incluyendo viajes papales, entrevistas a figuras clave como en su momento la Madre Teresa, su labor como biógrafo autorizado del Papa Francisco. Un gusto tenerlo aquí en el canal internacional NTN 24. Bienvenido. Muchas gracias, Ruth. El gusto es mío de estar en contacto con ustedes. Gracias. En Perú, quiero darle la bienvenida, también agradecerle a Anderson Cachay. Él es vicepresidente de la Hermandad Mayor Jesús Nazareno Cautivo, un sitio muy visitado, concurrido por el Papa León XIV cuando era obispo en el distrito de Montsefú. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muy agradecido a todos ustedes por esta cobertura que nos dan aquí desde Montsefú, Chiclayo, Perú. Y también le voy a dar la bienvenida a Daniela Cardona, analista vocera de la Organización Internacional de Voces Católicas. Gracias por estar con nosotros. Daniela, bienvenida. Gracias, Ruth. Un saludo para todos. Gracias a los tres. En esta primera ronda, Sergio, voy a empezar con usted. Usted que ha seguido de cerca a varios pontífices, quiero preguntarle qué rasgos iniciales del Papa León XIV lo diferencian quizás de sus predecesores. En cuanto a lo que se ha visto hasta el momento, han sido prematuramente 4 meses, en cuanto al estilo del liderazgo. Adelante. Bueno, a ver, estamos descubriendo un poco a Robert Prevost, a León XIV, que claramente se está presentando como, me parece a mí, como un pastor, ¿no? Su característica más saliente. También era el rasgo más saliente del Papa Francisco, pero Francisco
era una persona de decisiones muy osadas y que, digamos, a veces acudían muy internamente a la Iglesia, sobre todo a los sectores más conservadores. Claramente, Robert Prevost, si bien León XIV sigue, me parece a mí, los grandes trazos del Papa Francisco y tiene, insisto, un perfil más pastoral, esto para decirlo de manera fácil, es decir, es una persona que quiere estar cerca de la gente, que quiere acompañar a la gente desde el punto de vista religioso, espiritual, frente a las circunstancias concretas de la gente, ¿no es cierto? Bueno, es un pastor que, por otro lado, no tiene por ahora ese perfil un poco más alto, digamos, y más osado del Papa Francisco, un poco también porque él quiere cerrar un poco las heridas o las tensiones que pudo haber ocasionado el pontificado del Papa Francisco, insisto, sobre todo en los sectores más conservadores. Pero me parece a mí que ese es su gran perfil, un pastor que por ahora viene, digamos, a tranquilizar un poco todo, una etapa de mayor tranquilidad, de menos tensiones internas, más allá de que, insisto, en las grandes líneas claramente continúa la línea del Papa Francisco. Gracias por esta primera intervención. Quiero ahora conocer un poco el criterio de Anderson. Monseñor Robert Prevost, hoy Papa León XIV, participó en algunas celebraciones en Montsefu. Usted lo conoció, de hecho tenemos algunas fotografías de estas reuniones que tuvo en su momento con su comunidad. Quiero preguntarle qué tipo de recuerdos o gestos dejaron marcada esta relación que tenía con la comunidad. Bueno, en sí, el Monseñor Robert, cuando llegó a nuestra diócesis de Chiclayo en el año 2015, bueno, quien le habla prácticamente era todavía estudiante de colegio. Y bueno, en ese caminar yo he visto, yo he estado presente en esas misas en las cuales oficiaba. Posteriormente pasaron los años y me tocó la oportunidad en el año 2022 estar en la celebración de la Santa Misa para el 14 de septiembre de ese año, que no sabíamos que iba a ser también el último año que estuviera en nuestra diócesis de Chiclayo. Bueno, se dio la oportunidad con la venia del presidente de aquel entonces de la hermandad, tuve la oportunidad de acompañar y ser partícipe de compartir que le realizó tanto la hermandad, la parroquia San Pedro de Montsefu, porque estábamos encantados de que él en el día de su cumpleaños se haya dado un tiempo para poder compartir con la comunidad de Montsefu, que somos parte de la diócesis, y que en ese día celebramos a nuestro santo patrón, con banda y con fuegos, y que también el obispo ha disfrutado también de ello. Hemos desfilado con él en banda y tenemos muchas experiencias bonitas que él siempre ha seguido y nos ha acompañado a todo el pueblo pastoral de Montsefu. Voy a darle la palabra ahora a Danelia Cardona, un poco hablar sobre esta entrevista, esta biografía que está o que va a circular dentro de poco. El Papa León XIV ha hablado de su identidad personal en esta conversación. ¿Cómo se equilibra esa dimensión íntima con la exigencia de ser una figura global? No solo para el mundo católico, no solo para los que somos creyentes, sino también, ya lo vamos a tratar también más adelante, sobre todo lo que significa tender puentes, un mediador en medio de un mundo tan congestionado como el actual. Bueno, yo creo que el Papa, en su humildad y en esa actitud de pastor, como bien decía Sergio, claro, asume el reto de ser un líder global y entiende el lenguaje pastoral, que es a lo que él está acostumbrado. Pero si nosotros miramos su recorrido, pues parece que hubiera sido alguien preparado para este cargo, porque ha sido misionero, conoció el mundo a través de el ser el superior de los agustinos, entonces tuvo la oportunidad de ir a todas las comunidades agustinas del mundo y finalmente termina en el dicasterio de los obispos, donde también puede conocer no solo, digamos, cómo actúan los obispos, sino los conflictos que tienen los obispos en cada lugar del mundo. Y su manera de ser creo que viene
anidado, viene unido a estos cargos que él ha tenido, y aunque él hable del reto que seguramente significa ser un líder global, creo que naturalmente va a entrar en él por los cargos que ha tenido, por su misma historia de vida y porque, como sabemos, pues es un papa, el único papa pues con doble nacionalidad. Él es americano y es nacionalizado peruano. Entonces es alguien que en su interior sabe manejar los retos que presenta el mundo hoy, y que a través de su recorrido también va a saber tender esos puentes, y su humanidad, que es algo que lo caracteriza, va también a ayudar a tender esos puentes y ayudar a acogernos a todos. L'abuso, questo posso per la copertura chiedo a tutti non coprire gli dei bambini. Gracias por estas primeras intervenciones. Sergio Rubín, quiero volver con usted. En las primeras palabras justamente que decía el Papa Francisco, el Papa León XIV, para hablar de estas primeras palabras y gestos, ¿qué señales ha dado sobre cómo concibe él la diplomacia internacional en el Vaticano? Ya lo decía hace un momento, se refería qué es mediador, qué es el hecho de ofrecer, como lo hizo la sede del Vaticano, para que se reúnan enemigos. Una imagen muy poderosa que se vio incluso el primer día del Papa León XIV, cuando en la Basílica de San Pedro se sentó Donald Trump y el presidente de Ucrania en aquel entonces. ¿Cuál es su visión? ¿Cómo lo lee usted? Bueno, Ruth, yo le diría que desde el momento que él aparece ahí en la logia, en el balcón de la Basílica de San Pedro, él habla de la paz. Habla de la paz desde ese momento, ¿no es cierto? Y evidentemente él viene manifestando, León XIV, digamos, su gran preocupación por la paz mundial, ¿no es cierto? Ya lo hacía Francisco, por supuesto, pero es llamativo en todo momento. Desde el inicio, León XIV habla de esto, de la paz en el mundo, con los grandes conflictos que se han ido multiplicando y agravando, y dos que obviamente son los que más se destacan, el de Gaza y el de Ucrania, ¿no es cierto? Ahora bien, además de las exhortaciones, de todas estas cuestiones, que también lo venía haciendo Francisco, alguna vez Francisco organizó una jornada de oración en el Vaticano con el presidente de Palestina, con el presidente de Israel, estuvo en el Muro de los Lamentos, bueno, todo lo que ya sabemos, pero digo, además de las exhortaciones, ¿qué más se puede hacer? Hay gestiones diplomáticas, sí se ha recibido a víctimas, a rehenes liberados, bueno, eso lo ha hecho Francisco. Vamos a ver, además de las palabras, además de las exhortaciones, qué es lo que más puede hacer, qué es lo que puede sumar León XIV, que todo esto parece muy difícil, porque evidentemente, tanto en Ucrania, tomo esos dos ejemplos, como el de Gaza, todas esas exhortaciones y aún los gestos que pudo haber tenido Francisco no han dado resultados, pero no dio resultados tampoco, no tuvo resultados en las Naciones Unidas, el propio secretario general Guterres, todos los que la Comunidad Europea, todos los que han intervenido en todas estas cuestiones no han tenido hasta ahora resultados. Entonces digo, no es un tema fácil, más allá de todo lo que se pueda hacer, de las palabras que se puedan tener, pero bueno, eso no significa rendirse, sino seguir insistiendo en esto y ver si, insisto con esto, a las palabras, Ruth, se las puede acompañar con gestos lo más osados posible. ¿Qué tipo de gestos? No lo sé, no lo tengo del todo claro, pero evidentemente las palabras no están alcanzando y hace falta claramente acompañarlas con gestos fuertes que lleven por lo menos a un alto el fuego. Ya no hablemos de una paz consolidada, pero al menos un alto el fuego. Claro, y eso es importante. Anderson Cachay, usted que lo conoció muy de cerca, ahí vamos a poner unas fotografías, como lo decía hace un momento, estas visitas que hizo, usted que pudo percibir un poco a Monseñor en aquel entonces, a quien ahora lo llamamos Papa León XIV. Ha dicho hace un momento Sergio, es importante pasar de las palabras, pero también es importante acompañarla con ciertos gestos. ¿Cuál podría ser la intervención a criterio suyo del Papa León XIV? Lo decía, en momentos tan convulsos, cuando él, sí, en su primer discurso salió al balcón
y su primer mensaje fue abogar por la paz. Bueno, en sí, esas palabras siempre Él nos ha llamado a ello, a la paz, al perdón, poner acá la fe de Jesús Nazareno cautivo, en su misa, en su homilía, siempre también nos llamaba a ello, ¿no? Al perdón, a la reconciliación, a fortalecer la unidad entre hermanos, es lo que siempre nos llamaba, pero nos unía con la imagen de Jesús Nazareno cautivo. Siempre Él en sus mensajes, cada vez que venía para marzo, para septiembre, para la festividad, siempre nos traía este mensaje de paz. Para nosotros oírlo en el balcón, primero por la paz, fue algo muy bonito, siempre muy bonito pedir por la paz. Y también aparte, La de Chiclayo, la alegría de todo ello, la emoción que sentimos, porque en algún momento lo tuvimos a nosotros como pastor nuestro, como obispo de nuestra diócesis de Chiclayo, y que Él nos llevó a ese camino del perdón, acompañado con la fe, la devoción y también las tradiciones que tiene un pueblo de su santo patrón Jesús Nazareno cautivo, y que nuestra Iglesia Católica lo celebra cada 14 de septiembre. ¿Qué temas regionales, qué temas de Perú le importaban? Anderson, si puede contarnos algo. No sé si el Papa comentaba en las reuniones, situación política de sobra para comentar en Perú, situación regional, por ejemplo, el tema Venezuela, la migración que también nos afecta en nuestra América Latina. ¿A qué se refería en su momento, Monseñor Prevost? Bueno, en sí mayormente acá en la diócesis de Chiclayo, que es en la cual él fue partícipe y apoyó a la gente cuando pasó lo del desastre natural del fenómeno del Niño. Habían zonas afectadas, inundadas, y hay unas fotos que también han circulado en redes donde está Cocotas, en un lugar donde estaba completamente inundado. Entonces él se acercaba a los pobres, él tenía cercanía con las personas más humildes de Incahuasi, de Cañaris, que es la zona de Ferreñafe, también de las que pertenecen a la diócesis de Chiclayo. Él acudía con ayuda humanitaria. Entonces, esa labor pastoral, sabemos de ella, no solamente desde nuestra diócesis, sino en todo su camino por la libertad y por vida que también ha tenido cuando vino al Perú. Y bueno, posteriormente en nuestra diócesis de Chiclayo hemos sido espectadores de ese gran corazón que él tiene y cómo compartía con los demás y ayudaba humanitariamente. Danelia, en temas de polarización que tenemos actualmente, política general, ¿qué tan viable es, por ejemplo, que el Vaticano sea visto como un mediador creíble en esta escena internacional, además? Pues yo creo que lo está haciendo en este momento con el llamado universal que nos está haciendo el Papa a la paz, a la justicia y a la verdad. El Papa ha hablado mucho de cómo la paz realmente inicia en el corazón de cada hombre. Ha hablado mucho del perdón, ha hablado mucho de, a través de sus palabras, intentar, ¿no?, unos acuerdos de paz, pero sobre todo llamándonos a todos a una real conversión de corazón, porque es lo que realmente finalmente nos puede traer una paz duradera, una paz estable. Yo creo que él lo dice, ¿no? O sea, el Vaticano, el Papa, por supuesto, trata de hacer estos llamados, trata de unirnos, pero el Vaticano no puede decirle a los países qué hacer, ¿no? Ni a los líderes. Él simplemente, pues es alguien que anima, que inspira, que nos llama, nos hace una interpelación a la manera pues como vivimos cada uno de nosotros, pero por supuesto también cómo se están llevando a cabo las diferentes políticas internacionales. Yo creo que su llamado, sin duda alguna, y lo dice en su lema papal, es todos uno, ¿no? Él realmente quiere unir no solamente al mundo, pero también a la Iglesia. Y esa es su gran misión. Creo que todo lo que él representa desde ese acercamiento pastoral, esa gran humanidad, pero también una firmeza en su mensaje doctrinal, va a permitir que empiece a existir un camino de unión entre las diferentes ideologías del mundo actualmente, la polarización que vivimos, que no solamente la vivimos en la sociedad, sino que por supuesto también está dentro de la Iglesia. Ahora, como biógrafo, Sergio,
del Papa Francisco en su momento. Quiero preguntarle también si encuentra paralelismos, contrastes entre los inicios del actual pontificado y aquel Papa argentino también, que en ese momento se presentaba como toda una novedad, tal cual lo está haciendo también León XIV. No habíamos tenido en cuanto a un Papa de Estados Unidos, además muy cercano a nuestra América Latina, vivió mucho tiempo en Perú, se identifica mucho con nuestra región, con Perú. Sí, yo creo que Francisco había iniciado su pontificado con una serie de gestos muy fuertes, ¿no es cierto? Desde las cosas, si usted quiere, más exteriores, que expresaban algo un poco más profundo, el tema de sus zapatos sencillos, el tema de que no usaba esa museta, bueno, esa capita roja, el tema de que como anhela una iglesia pobre para los pobres, su primer viaje a Lampedusa para entrar en contacto con los migrantes, con los refugiados. Tuvo al principio una serie de gestos muy fuertes. ¿Quién soy yo para juzgar a un gay que busca honestamente a Dios? Dijo en el vuelo de regreso de Brasil, ¿no es cierto? Tuvo una serie de gestos muy fuertes que, digamos, a la prensa nos llamó mucho la atención, ¿no es cierto? Y en general al mundo. León XIV, si bien, como repito, sigue los grandes trazos de Francisco, ha sido un hombre que ha sido observado por Francisco claramente. Ya lo conocía en Buenos Aires porque era superior de los agustinos. Allí él tuvo algunos encuentros y algunas charlas, y algunas, lo ha dicho el propio León XIV, bastante picantes esas charlas, ha tenido algunas diferencias y se ha permitido bromear. Ahora lo hicieron papa, no voy a ser obispo, decía él. No, pero nada que ver, todo lo contrario. Primero lo designó obispo de Chiclayo, después se lo lleva los últimos 2 años, nada menos que como prefecto de la Congregación para los Obispos, ¿no? Yo me atrevería a decir uno de los ministerios más importantes del Vaticano, junto con Doctrina de la Fe y la Secretaría de Estado, obviamente, ¿no? Así que a Francisco le gustaba mucho, evidentemente, pero tiene un perfil tan pastoral, de cercanía a la gente y de preocupación en las circunstancias, de llevar el mensaje religioso, insisto, a la gente en ese contexto muy concreto y de estar acompañando a los fieles con mucha cercanía, pero digamos, sin todas estas, por ahora, actitudes tan osadas que se le veía a Francisco. Pero me parece que hay que verlo siempre en una perspectiva de una iglesia que tiene 2000 años, Ruth, ¿no es cierto? Entonces hay algunos que por ahí digamos, generan, digamos, mayor revuelo, y otros que vienen como a emprolijar un poco todo eso. Y me parece que León XIV está en esa línea de un poquito más de tranquilidad, pero por lo demás es muy importante destacar que en todos los grandes temas que estamos hablando, la paz, el tema de los migrantes, las deportaciones masivas en Estados Unidos, en fin, en muchísimas cosas, claramente está en línea con Francisco, y ha tenido León XIV, si uno bien lo mira, y ahora de estas primeras cosas que estamos conociendo de su entrevista para este libro de la señora de Allen tan importante, definiciones fuertes y claras de León XIV en estos temas. Es más cuidadoso cuando se mira hacia el interior de la iglesia, insisto, para no generar demasiada tensión, que ya la había entre los sectores más conservadores y los menos conservadores o más progresistas. Pero me parece que, bueno, es un hombre que tiene muy en claro entonces estas ideas de dónde quiere avanzar, e insisto, ha tenido definiciones algunas en materia de inmigraciones y del tema de la guerra muy, pero muy contundentes y muy fuertes. Claro, Sergio, y la misma inquietud quiero trasladarle para los tres, para analizarlo aquí. Primero empiezo con Sergio, luego escucho a Danelia y termino con Anderson antes de irme al corte comercial. Estas definiciones, por ejemplo, en esta entrevista, usted que la ha sacado a colación, en cuanto al uso de la palabra genocidio, que se usa cada vez más en relación sobre la situación en Gaza, el Papa León XIV enfatiza que oficialmente la Santa Sede no cree que se pueda hacer ninguna declaración al respecto en este momento. Es muy cauto, además muy prudente. Existe una definición muy técnica, decía, que lo que podría ser genocidio, pero cada vez más personas plantean la cuestión, incluyendo 2 grupos de derechos humanos en Israel que han emitido esta declaración. ¿Hasta qué punto debe
involucrarse un papa con respecto a términos que quizás se están haciendo populares, con respecto a peticiones que la gente a través de múltiples voces en redes sociales, en todo, dicen, debemos unirnos más por esta causa, más que estar de un lado o del otro, siempre estar del lado de quienes se consideran víctimas, por ejemplo, dentro de un conflicto. ¿Cuán importante es hablar sobre esto claramente y decirlo? ¿Cuál es su criterio, Sergio? Sí, me parece muy bien lo que usted apunta. Estábamos pensando, me parece los dos, lo mismo, porque ese es un tema. También lo había hablado Francisco, pero no directamente, ¿no es cierto? Ninguno de los dos habla directamente de genocidio, pero habla de que hay personas que están hablando de esto, que es una hipótesis que se maneja. Yo lo que creo, pero también, por supuesto, ellos están hablando muy claramente, hablaba Francisco, lo habla León XIV, de, digamos, la liberación de los rehenes, la seguridad para el pueblo de Israel, todas esas cuestiones que corresponden, ¿no es cierto?, la situación completa. Pero yo acá, más que entrar en términos, en expresiones y todo eso, me parece que lo que la Iglesia está haciendo e intenta hacer siempre es contribuir a la solución de los conflictos, no a entrar en una escalada de términos y de cosas que pueden resultar para algunos muy difíciles de digerir, digamos así, y entrar en toda una escalada verbal, sino de realmente lo que le importa a la Iglesia. Esto pasaba con Francisco, cuando me acuerdo mucho del tema de Ucrania, pero también se puede trasladar al tema de Gaza. No ir ahí a ver quién es el más crítico, sino es ver cómo hacer para contribuir por lo pronto, un alto el fuego y contribuir a la construcción de la paz. Esta es la responsabilidad que tiene la Iglesia Católica, que tiene el Vaticano, que tiene la Secretaría de Estado. La escalada de los debates verbales, bueno, quedarán para otros que lo puedan hacer, que tienen menos responsabilidades o que, en fin, serán expertos de distintas maneras. Pero el Vaticano y todos los papas lo que tienen que hacer, y su deber, es contribuir a la paz en el mundo. Entonces, no entrar en grandes polémicas, sino en aportes concretos, porque mientras tanto, Ruth, hay gente que está muriendo en las guerras. Muere gente todos los días. Entonces, lo que trata de hacer el Vaticano es que deje de morir gente todos los días. Ese es, me parece a mí, el gran objetivo. Sin duda alguna estoy de acuerdo con lo que propone Sergio. La labor de la Iglesia es transmitir un mensaje, es dar un mensaje, es interpelarnos nuevamente a seguir este mensaje. Es el mensaje del Evangelio, es el mensaje de la doctrina social de la Iglesia. Es un mensaje clarísimo en términos de construcción de paz, de justicia, de verdad. Es un mensaje clarísimo en su preocupación por la persona humana, por la dignidad de todos los seres humanos. Y desde esa perspectiva, por supuesto que va a haber una gran preocupación para que terminen todas las guerras. Todos los papas han denunciado todas las guerras, porque acaba con la humanidad, acaba con la dignidad de los seres humanos. Entonces, la misión que tiene la Iglesia no es tanto definir términos o decirle a los estados qué hacer, pero hacer un llamado universal a lo que son los valores que definen el Evangelio y el mensaje de la doctrina social de la Iglesia. Y desde esta perspectiva creo que León XIV, como sus predecesores, ha sido enfático, ha sido claro y ha sido insistente en buscar unos acuerdos, buscar un fin a la guerra. Bueno, nosotros, como diócesis de Chiclayo, hemos conocido cómo es su forma de actuar y cómo toma las situaciones nuestro ahora Papa León XIV cuando fue obispo, y él siempre nos ha llamado a la paz, y sabemos de que en algún momento él, ante estos temas que se está dando y que todavía no se va a pronunciar, va a haber en algún momento él, como nuestro sumo pontífice, va a llegar ese momento en que él se va a tener que pronunciar y más bien va a ayudar, ¿no? Ayudar a esas familias que más lo necesitan, porque es lo que llama nuestra Santa Iglesia Católica a la unión, a la paz, al perdón y a la confraternidad. Nuestro Papa León XIV está en una gran misión y una ardua tarea, del cual también nosotros desde acá está en nuestras oraciones para que nuestro Señor Dios Padre ilumine todas las tomas de decisiones que pueda tener en lo largo de su periodo como nuestro sumo pontífice de la Iglesia Católica.
Vamos aquí a hacer una pequeña pausa. Esto es Ángulo, hablando de los 4 meses de pontificado del Papa León XIV, un papa que ha asegurado que se identifica por igual con Estados Unidos que con Perú. Y aquí nos comentaba un poco Anderson cómo era esa relación cuando estuvo en Chiclayo. Decía el Papa León XIV, soy obviamente estadounidense y me siento muy estadounidense, pero también amo mucho a Perú, al pueblo peruano, por lo que eso es parte de lo que soy. En ese sentido, conversando también con la periodista que le hacía la entrevista sobre la Copa del Mundo que se va a disputar en el 2026, donde la selección estadounidense va a jugar contra la de Perú, el Papa ha confesado que, y textualmente lo ha citado, probablemente anime a Perú por los lazos afectivos. Aún así, ha asegurado que también es un gran aficionado de Italia. Con este dato nos vamos a la pausa comercial y volvemos enseguida. Seguimos hablando de la entrevista, la primera biografía que sabe sobre el primer papa de los Estados Unidos, que ha dicho, no cree que sus orígenes puedan influir mucho en la dinámica global. Esto en cuanto, el Papa León lo ha dicho así: no tengo intención de involucrarme en política partidista. Y con respecto a la relación con el presidente Trump, ha afirmado sería mucho más apropiado que los líderes de la Iglesia en Estados Unidos interactuaran con él, con el presidente. Por supuesto, ha dicho, si hubiera temas específicos que abordar, no tendría ningún problema en hacerlo. Estos temas incluyen la dignidad humana, también los migrantes. Este último tema, justamente un tema que le preocupa al pontífice. Vamos a seguir hablando aquí con mi panel. Danelia, la migración. Ya lo ha dicho, quizás no sea yo la persona que debo ponerlo sobre la mesa, pero ¿de qué forma se lo ha visto durante estos 4 meses al Papa León XIV hablar? Ya se lo ha escuchado sobre el problema de migración en Europa, por supuesto, lo que sucede en Lampedusa, pero en nuestra América Latina, ¿cómo se lo ha visto de activo en cuanto a hablar sobre lo que sucede, las deportaciones, la gente que está saliendo desde distintos puntos de nuestra América del Sur, de Venezuela, esos éxodos que hay precisamente porque se habla de violación a los derechos humanos, de falta de trabajos, de inseguridad y de represión en muchas ocasiones? Sí, y el Papa ha sido muy claro y muy contundente en su preocupación por el trato a los migrantes, porque tiene que ver con la esencia del ser humano y es su dignidad. También, más allá de eso, por supuesto, le preocupa todo esto que conlleva a que la gente migre masivamente de regímenes injustos, de situaciones políticas muy difíciles. Por lo tanto, termina siendo un problema global, ¿no? Tanto estos regímenes como la migración masiva de personas a otros países. El Papa habla que él mismo fue migrante y que él mismo emigró, ¿no? Por lo que sus padres son de ascendencia, creo que uno es italiano y el otro también es de otro país, no recuerdo en este momento exactamente dónde, y él mismo fue migrante al llegar a Perú. Entonces reconoce lo que significa ser extranjero en otro país y la importancia que es la acogida, pero también el trato que se está dando cuando hay estos éxodos masivos y hay políticas como de deportación, como de discriminación, pues que realmente laceran y lastiman la dignidad humana. Él fue duro contra un mensaje que dio el vicepresidente J.D. Vance respecto a los migrantes en Estados Unidos, y en la entrevista responde de cómo es de importante realmente guardar los derechos humanos, guardar la dignidad de estos migrantes también. Sergio, es un poco tedioso hacer las comparaciones de lo que hacía, por ejemplo, el Papa Francisco en su momento, de lo que está haciendo o se ha dejado ver que está haciendo el Papa León XIV. Dice, no he tenido contacto directo con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aunque señaló que su hermano mayor, Luis Prevost, sí se había reunido en alguna ocasión con el presidente Trump en la Casa Blanca. Cuando se hace demandas al Papa León XIV sobre la situación de las deportaciones que se están llevando a cabo en los Estados Unidos, ¿cómo se ve la postura del Papa en este aspecto en particular?
Bueno, yo primero quisiera decir algo que lo decía recién la colega y quiero subrayarlo, ¿no es cierto? Porque me parece muy importante para ver desde dónde habla León XIV de la problemática de los migrantes y en general de cosas que pueden tocar a los Estados Unidos. Primero, el hecho de que los cardenales hayan elegido papa a una persona de los Estados Unidos. Está bien, que después se siente también muy de Perú y todo eso, pero como usted bien lo decía recién y lo dice en la entrevista, se siente muy estadounidense. Dice él, si bien con muchísimo cariño hacia América Latina y hacia Perú. Y esto que parecía que era imposible que iban a elegir un papa que fuese de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Y sin embargo lo hicieron. Y desde ese punto de vista es muy interesante porque él, como también decía recién la colega, es un inmigrante al revés, no es un latinoamericano que va a Estados Unidos, sino un estadounidense que va a América Latina. Pero además yo le agregaría, como dice en esa entrevista, él lo señala, que no se lo puede acusar a él de ser un latinoamericano resentido con los Estados Unidos, envidioso o lo que fuere, que no entiende la problemática de Estados Unidos, de ese capitalismo y todo lo demás del primer mundo que significa los Estados Unidos. Es decir, que él le puede hablar a los norteamericanos y al presidente de los Estados Unidos, a quien ocupe la presidencia de los Estados Unidos, de igual a igual, de igual a igual. Entonces, esto me parece que no es un dato menor cuando él, digamos, manifiesta su preocupación por las deportaciones masivas, el trato a los inmigrantes. Me parece que esto tiene, digamos, un valor agregado muy importante porque era fácil, digamos, entre comillas, si usted quiere, descalificar a Francisco, sí, porque es de América Latina, porque, bueno, todo lo que ya sabemos. No, aquí es un norteamericano el que se está diciendo que hay que ver cómo se tratan todas estas cuestiones, sin olvidar, digamos, las condiciones de humanidad, los rasgos de humanidad que son tan, pero tan... y el aporte, por supuesto, que han tenido los migrantes a la construcción de ese gran país que es los Estados Unidos. Me voy a pagar un corte comercial, regresamos inmediatamente con las conclusiones en ángulo. Empiezo con Anderson Cachay. Antes cito más sobre esta entrevista en donde se ha dejado conocer un poco más lo que piensa el Papa León XIV fuera de la Iglesia. Haya abordado también otros temas que tienen que ver con noticias falsas, lo conocido como fake news, destructivas, ha dicho. Se centra en la inteligencia artificial en la que invierten los extremadamente ricos, ha dicho, ignorando por completo el valor del ser humano. Ha sido enfático en afirmar que la Iglesia debe intervenir porque existe un grave riesgo de que el mundo digital siga su propio camino y todos nos convirtamos en peones al respecto. Ha relatado incluso una anécdota muy personal que alguien le pidió permiso para crear un papa artificial para que cualquier persona pudiera tener una audiencia personal. Y él dice: le dije no lo voy a autorizar. Si hay alguien que no debería estar representado por un avatar, diría que es el Papa, el primero en la lista. Ya volvemos, esto es Ángulo. Vamos ya con las conclusiones en Ángulo sobre el Papa León XIV. Preguntarles a mis invitados, a mis panelistas que han participado el día de hoy. Voy a empezar con Anderson, luego le doy la palabra a Danelia y termino con Sergio. Un pontificado como este, ¿qué puede marcar un giro, por ejemplo, en el estilo diplomático del Vaticano, o más bien va a ser una continuación de lo que ya se ha trazado hasta el momento? Adelante. Bueno, y sí, más que todo sería la continuación, porque en sí es un largo camino que ellos llevan, un proceso del diaconado, a ser presbíteros, párrocos, obispos. Es un proceso, son años de preparación que ellos tienen de formación cristiana, católica, el cual se preparan tanto en filosofía como en teología. Y todo ello nos conlleva a llevar mejor las directrices de toda nuestra Iglesia Católica y que nuestro Papa León, por miras que tuvo nuestro Papa Francisco, siguió ese camino y ese legado. Gracias, Danelia. Adelante.
Sí, pues yo creo que el Papa León es el Papa para nuestros tiempos, es un Papa que llama a la unidad en un mundo polarizado, y es un Papa que nos deja transmitir la urgencia del valor de la dignidad de la persona humana en todos los sectores de la sociedad, incluyendo el mundo digital, y sobre todo también en todos los retos que nuestro mundo moderno presenta hoy. Gracias, Sergio. Quiero reiterarle la inquietud sobre la misión que tiene ahora, por ejemplo, este pontificado, el hecho de tener una cultura abierta diplomática, todos los problemas que estamos viviendo. Ya lo hemos hablado durante todo el programa. Esto va a marcar un nuevo proceso o quizás va a ser la continuidad de lo que hasta el momento se ha visto. ¿Cuál es su criterio, su conclusión al respecto? No, yo coincido con los colegas en que va a haber una continuidad. Las grandes líneas diplomáticas del Vaticano, esas han sido siempre más o menos así. Quizás no habrá, yo insisto con esto, no habrá por ahí gestos demasiado rutilantes o impactantes como tenía Francisco, que a los periodistas, por supuesto, no nos gustaba tanto, ¿no es cierto? Porque, bueno, es parte de nuestro trabajo, pero eso no quiere decir que él no, digamos, continúe esa línea, que la pueda profundizar y, como veníamos diciendo, que ha tenido pronunciamientos fuertes, el tema de la paz, el tema de los migrantes. Así que vamos a ver cómo esto continúa. Por supuesto, hay un papa para cada momento de la historia, es una institución con 2000 años, es muy importante también, como decía una colega, trabajar para la unidad en un mundo muy polarizado. Pero vamos a dejarlo andar un poco a León, vamos a dejarlo andar, a ver cómo él va respondiendo en un mundo que realmente se ha complicado muchísimo, muchísimo, y con conflictos que se han multiplicado. Francisco hablaba de una tercera guerra mundial, primero de a pedacitos, después de a pedazos, parecía un poco apocalíptico, pero miren a lo que hemos llegado. Qué desafíos enormes tiene León XIV, y bueno, veremos entonces de qué manera puede responder con esta diplomacia milenaria, contribuir realmente a la gran causa de la paz en el mundo. Que ese es el objetivo real, esperado además. Vamos aquí a hacer una breve pausa. Esto es Ángulo, volvemos enseguida. Continuamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Se ha publicado el libro de León XIV, Ciudadano del Mundo, Misionero del siglo XXI, así se titula esta biografía, temas abordados que incluyen la tragedia que se vive actualmente en Gaza, las guerras, la política sobre China, el papel de la mujer, la migración, la situación financiera incluso de la Santa Sede y la inteligencia artificial y la fake news. Hemos abierto aquí el debate, hemos tratado algunos de estos puntos en esta mesa aquí en Ángulo. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy, me han acompañado. Sergio Rubín, él es vaticanólogo argentino, gracias por haber estado con nosotros. También voy a agradecer a Anderson Cachay, el de la Hermandad de Jesús de Nazaret, que ha estado con nosotros desde Perú. Y también voy a agradecer a Danelia Cardona, ella es de Voces Católicas. Gracias por dar su visión sobre lo que ha sido estos 4 meses del pontificado de León XIV. Me despido, soy Ruth del Salto. Ustedes sigan con la señal del canal internacional de noticias NTN 24. Enseguida más para ustedes.